Dale. Bienvenido a una nueva sesión del coloquio de la facultad. En esta oportunidad tenemos el placer de tener a Daniel Coronel, quien es parte de la universidad. Él es ingeniero matemático de la Universidad de Chile y doctor en matemáticas de la Universidad de Chile y de la Universidad Nice Sofía Antípolis, y con intereses en sistemas dinámicos, en embaldosamientos no periódicos, teoría ergódica, y hoy día nos va a hablar de mecánica estadística y sistemas dinámicos. Bien, muchas gracias Manuel por esa introducción. Y gracias a los asistentes por venir. Bueno, lo primero es que cambié un poquito el título de la charla, porque originalmente se llamaba Mecánica Estadística y Transiciones de fase y sistemas dinámicos, y cuando la empecé a preparar y ya llegué hasta el final, me di cuenta que no tenía tiempo de ver transiciones de fase y ya tampoco tenía tiempo para acomodar las charlas, así que quedó en mecánica estadística y sistemas dinámicos, pero igual es una buena charla, sobre todo para la gente que no está tan familiarizada con el tema, que se supone que es el objetivo del coloquio, según las instrucciones que me hicieron llegar. Bien, entonces voy a partir en la introducción con una pregunta, que es, ¿qué es un sistema dinámico? Yo sé que para los especialistas hasta acá puede ser un poco aburrido, pero bueno, para la gente que no conoce el tema, es una pregunta legítima. ¿Y por qué la pregunta? Porque, bueno, uno dice que estudia sistemas dinámicos, pero hay muchas áreas de la matemática donde uno ve objetos que tratan de describir la evolución de algo en el tiempo. Entonces, quizás el ejemplo más típico que uno conoce cuando parte de la universidad son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Después, cuando uno crece un poco más, va a los cursos más avanzados, ve ecuaciones derivadas parciales y procesos estocásticos. Entonces, todas esas cosas describen procesos que evolucionan en el tiempo, pero sin embargo, en general, uno no les llama o no piensa que son parte de los sistemas dinámicos. Quizás las ecuaciones derivadas las EDO, pero las otras no. Entonces, aquí yo escribí una afirmación que ayuda a entender qué es lo que se estudia en sistemas dinámicos, y también ayuda a entender cuáles son los objetos en los cuales se interesa a la gente en sistemas dinámicos. Entonces, ahí escribí una cosa que se llama el sueño del dinamista, y el sueño del dinamista es describir el comportamiento asintótico de la mayoría de las órbitas para la mayoría de los sistemas. Claramente eso es un deseo, una manifestación del interés de un dinamista, pero que es difícil de hacer en general. Uno en general, sobre todo la parte que es más difícil es describir la mayoría de los sistemas. A veces la mayoría de las órbitas se puede para ciertos sistemas, pero la mayoría de los sistemas es muy difícil, pero sin embargo no deja de ser la aspiración del dinamista. Pero entonces, cuando uno tiene ese objetivo en mente, se da cuenta de que un objeto crucial en los sistemas dinámicos, y que diferencia quizás los sistemas dinámicos de otras herramientas que se usan en matemática para describir la evolución temporal, es el espacio de estado o espacio de configuración. Un dinamista, lo más importante es el espacio de estado, a veces se llama espacio de fase, espacio de configuraciones del sistema. Los datos que a uno le permiten describir en qué estado está el sistema. Entonces, eso es súper importante. Este espacio de estado, que es un conjunto, que puede tener distintas estructuras, dependiendo sea el caso. Y la otra cosa importante es algo que describe la evolución. Y para esto uno usa una acción de un grupo o semigrupo, que es lo que se puede interpretar como temporalmente. Entonces los casos típicos son R, Z, para el caso de acciones de grupo, y semigrupo N, ahí en N voy a considerar el 0. Y también ha resultado que la teoría de los sistemas dinámicos ha permeado en el resto de la matemática, que las ideas que se usan en sistemas dinámicos han pasado a otras áreas de la matemática, y ahora es muy usual considerar acciones de otros grupos como parte de la teoría de los sistemas dinámicos. ¿Okay? Ahí yo puse el caso de ZN, que es un caso más simple, pero hay muchas más acciones. De hecho, hay gente que se dedica, acá en esta facultad, que se dedica exclusivamente a eso, acciones de grupo. Bien. Entonces, vamos a ejemplos más concretos. Como les dije, quizá un primer ejemplo.
como una familiar para la mayoría de la gente que ha estudiado matemáticas, es un flujo generado por una ecuación diferencial ordinaria. Y un ejemplo menos usual, que es en realidad lo que estudia típicamente la gente en sistemas dinámicos, es una transformación T de un espacio en sí mismo. ¿Bien? Y en ese tipo de ejemplo, en este segundo ejemplo, el cual nos vamos a enfocar de ahora en adelante en la charla. Entonces, vamos a mirar, para ver cómo se aplica en esta idea, un ejemplo sencillo que es un polinomio, P de Z, igual Z cuadrado, y es donde Z vive en el plano complejo. Entonces aquí la acción de el espacio de estados son los complejos, y la transformación la juega el rol de este polinomio, ¿ok? Y sería, en el contexto que describí antes, sería la acción de un semigrupo de los naturales. Entonces, aquí uno dice, da un punto de los complejos, la órbita de un punto son todos los iterados de ese punto por el polinomio, y escribí Pn de z con n las naturales, donde, bueno, por convención, P a la 0 es la identidad, y la notación que usamos es Pn, no es potencia, sino que es composición. Pn es P compuesto con P compuesto con P n veces. Entonces, en este sistema dinámico, uno puede ver rápidamente varios tipos de comportamiento. Primero, si el módulo de z es mayor que 1, entonces la órbita se aleja y se tiende a infinito. Si el módulo de z es menor que 1, entonces uno empieza a tirar el sistema y la órbita converge a 0. Y si z es igual a 1, entonces es más complicado. No se puede dar una descripción precisa, así como en los casos anteriores, hay que hacer algo más. Bueno, si a uno le dan este sistema, uno a esta altura quizás podría haber cumplido con el sueño del dinamista, que era describir el comportamiento de la mayoría de la órbita, porque aquí, bueno, describimos la mayoría de la órbita, pero si resulta que el sistema que a uno le dieron era justamente estudiar P en el círculo, entonces aquí estamos lejos de entender qué es lo que pasó. ¿Okay? Entonces miremos más en detalle qué pasa cuando z es igual a 1 y cómo sería la dinámica de iterar este polinomio ahí. Allá. Entonces, en vez de pensar que tenemos z cuadrado en el círculo, uno puede reemplazar esa dinámica por una dinámica en el intervalo, que es multiplicar por 2x módulo 1, o se puede definir explícitamente como está ahí. Es muy similar a la dinámica anterior, ¿ok? La diferencia es que aquí el 0 y el 1 son puntos distintos, en el círculo el 0 y el 1 están identificados, pero salvo eso son dinámicas muy similares, ¿ok? Así que nos vamos a enfocar en esto que es más simple de pensar. Y bueno, la dinámica ahí está definida explícitamente. Si le cambié la letra a la dinámica, ahora la transformación se llama T en vez de T. Entonces si tomamos X en el intervalo 0, 1 medio, la dinámica es 2 por X, entonces esa recta, independiente de 2. Y si estamos en el intervalo 1 medio 1, entonces la dinámica es 2x menos 1, ¿ok? Que sería lo mismo que 2x módulo 1, ¿ok? Agarrar la multiplicar por 2 y restringirlo al intervalo 0, 1. Bien, entonces, ¿por qué yo puse, cuando z tenía módulo 1, por qué puse una interrogación a la órbita del punto? Y es por la razón siguiente: si ustedes se fijan en esta dinámica, lo que hace, agarra un intervalo pequeñito, o intervalo grande, lo que sea, pero pensemos en uno pequeño mejor, y lo expande por 2 el largo del intervalo, ¿ok? Entonces, si uno tiene, pensemos computacionalmente, así numéricamente, si uno quisiera simular este sistema, si uno conoce un punto a precisión epsilon, eso quiere decir que uno sabe que el punto está en un intervalo, uno conoce el intervalo, pero no conoce el punto, sabe que está en el intervalo, y conoce los extremos del intervalo y sabe que el largo de ese intervalo es epsilon, ¿ok? Después de un cierto número de iteraciones, uno lo único que va a saber del punto es que está en el intervalo 0, 1, por este fenómeno de que el intervalo se va estirando cada vez que yo aplico la dinámica. ¿Okay?
Entonces, desde el punto de vista numérico, si bien esta es una transformación simple, una cuestión, un ejemplo académico, quizás está alejado de alguna cosa práctica, en este ejemplo académico uno ve que es difícil seguirle la órbita al punto porque los errores se amplifican muy rápidamente. Otra manera de decir lo mismo, si uno es aún más computín, ¿ok? Si uno piensa que conoce los primeros 128 bits de X en su expansión binaria, después de 128 iteraciones, lo único que sabe uno de X es que está en el intervalo 0,1 y nada más. Entonces, computacionalmente es difícil de estudiar, o más que computacionalmente, la idea de que uno quiere predecir la órbita así exactamente se hace re difícil en este sistema. Entonces vamos a cambiar y vamos a ir a un enfoque más probabilista para estudiar este tipo de cosas, y nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Dado un intervalo I, en el intervalo 0,1 y un punto X, uno se puede preguntar, en vez de dónde está exactamente el punto X, uno se puede preguntar con qué frecuencia la órbita de X visita el intervalo Y. Que es una pregunta ya menos ambiciosa que la anterior, pero que igual de información. Y la clave para responder este tipo de preguntas, o el objeto esencial para responder este tipo de preguntas, son las medidas invariantes. Las medidas invariantes son exactamente los objetos que responden a esta pregunta. ¿Okay? Y bueno, ¿qué es una medida invariante? Bueno, siempre que uno define una medida necesita una sigma álgebra, así que en este contexto vamos a considerar la sigma álgebra de los borelianos. Entonces una medida invariante es una medida boreliana de probabilidad que es invariante por t en el sentido que cuando yo tomo cualquier conjunto medible, cualquier boreliano, si hago la medida de B, es lo mismo que la medida de la primagen de B. Bien, eso va a ser una medida invariante. ¿Por qué no puedo dar vuelta? Ya. Y bueno, dentro de las medidas invariantes hay algunas medidas que son especiales, que son más lindas, que se llaman las medidas ergódicas, que la definición es que si uno tiene un conjunto que es invariante por la dinámica, entonces la medida ergódica le da medida 0 o 1 a ese conjunto. Y la gracia de estas medidas que es que no se pueden descomponer en otras medidas invariantes. Entonces, si vamos a hablar de frecuencia, de promedios, de ese tipo de cosas, es más fácil describir ese promedio cuando uno tiene una medida ergódica. Y en el caso particular de esta transformación T que dibujé en la transparencia interior, de que es multiplicar por 2 módulo 1, uno tiene que la medida de Lebesgue es invariante y ergódica. Si uno quiere hacerse una idea de por qué invariante, uno toma aquí un intervalo y ve su primagen, entonces uno tira el intervalito hacia atrás, ¿ok? Ese intervalo, la primagen, cada uno en una rama, otro en otra rama, y cada rama agarra el intervalo y lo divide por 2 su largo, ¿ok? Entonces la suma de los dos largos da el intervalo total. Para ver que ergódica es un poco más complicado, pero para tener como una intuición de por qué podría ser ergódica, uno podría tomar intervalos diádicos acá, y uno se da cuenta que los intervalos diádicos, por ejemplo, después de un cierto número de iterados, cubren todo el intervalo. Entonces es difícil encontrar conjunto invariante. Yo sé que esa no es la explicación, ¿ok? Pero si uno refina ese argumento, después puede mostrar que le dé que es ergódico, efectivamente. No, hice otra cosa. Ya. Entonces, con esos objetos tenemos esta transformación, tenemos que la medida de Lebesgue es invariante ergódica, uno puede aplicar un teorema que es el teorema más importante de la teoría ergódica, que se llama el teorema ergódico de Birkhoff, y que para este caso particular nos va a decir lo siguiente: si tomamos un intervalo I, el intervalo 0,1, tenemos que Lebesgue casi todo punto, el intervalo 0,1, la frecuencia, ¿okay?, de entrar a este intervalo I está bien definida, ¿ok? Y no solo está bien definida, sino que es igual a la medida del intervalo. Entonces, está bueno esto, porque podemos entender la frecuencia de visita de un punto en un intervalo, quizás no lo podemos entender para todos los puntos, pero para el eje casi todo punto, lo cual está súper bueno, ¿ok? Y se puede hacer para cualquier intervalo. Entonces, por ejemplo, uno se podría restringir a una familia numerable de intervalos que generen, y ahí podría encontrar un conjunto de medida 1, donde para todos esos puntos yo puedo decir exactamente cuál va a ser la frecuencia de entrada a cada uno de los intervalos. Por ejemplo, podríamos tomar todos los intervalos diádicos, ¿okay? Entonces, bien, repito, ya no describimos los puntos precisamente dónde caen, pero estadísticamente sí tenemos una súper buena descripción de los puntos.
Y lo que es bueno, también en este caso, es que la medida que encontramos es una medida que ve gran parte del espacio, o sea, ve todo el espacio. Qué más grande que le ve? ¿Okay? Porque podríamos haber encontrado una medida chiquitita que ve 4 puntos locos, pero no, encontramos una medida grande. Entonces tenemos una comprensión satisfactoria de este sistema, el cual era difícil de predecir exactamente. ¿Bien? Ya, entonces está ahí con este ejemplo. Pero ahora vamos, recordemos la cosa del sueño del matemático, y vamos a la segunda parte del sueño del matemático, que era tratar de entender la mayoría de los sistemas. Del sueño matemático, del dinamista. Entonces, bueno, una versión simple, una versión más simple de ese deseo es, en vez de tratar de entender la mayoría de los sistemas, seamos más humildes y veamos qué pasa si perturbamos esta transformación T. A ver si podemos decir algo. ¿Qué pasará si perturbo T? Entonces ahí yo puse un ejemplo, ¿ok? Podemos considerar la transformación T epsilon de X, que igual T de X más epsilon por seno 2 pi X, ¿ok? Todo eso módulo 1. Con epsilon chiquitito, ¿ok? Imagínense epsilon súper chico. Entonces, la teoría general de los sistemas dinámicos, o sea, de este tipo de transformaciones, dice que este sistema de perturbados conjugado al anterior, o sea, topológicamente son lo mismo, las órbitas hacen lo mismo, se mueven para los mismos lados. ¿Okay? Bueno, ahí ya puse la definición de qué quiere decir que sea conjugado, o sea, existe un homeomorfismo del intervalo 0,1 del 0,1, tal que se cumple esta ecuación. Esta ecuación dice que las órbitas de T son mandadas por H a órbitas del sistema perturbado, y viceversa. ¿Ya? Más aún, uno tiene, ¿ok? Bueno, entonces como son conjugados, esto de la locura de las órbitas pasa en ambos lados. Las órbitas son difíciles de predecir en ambos sistemas, entonces uno podría estar interesado en querer replicar el estudio que hicimos en el caso anterior con Lebesgue, a ver qué pasará acá. Y uno tiene que, si uno agarra la medida Lebesgue y usa esta conjugación H para mandar la medida de Lebesgue a este sistema perturbado, a T epsilon, resulta que esa medida es invariante, pero no absolutamente continua con respecto al Lebesgue. La razón es delicada, no es para nada obvio, ¿ok? La razón es que si esa transformación H mandara Lebesgue a una medida absolutamente continua al otro lado, nosotros tendríamos que H en realidad sería de clase C1. ¿Ok? Y si H es de clase C1, entonces los puntos periódicos en T y en T epsilon tendrían la misma derivada. Y no la tienen. ¿Ok? Entonces aquí H efectivamente es una conjugación, es un homeomorfismo, pero que no preserva los conjuntos de medida cero. ¿Ok? Ya, entonces, bueno, tenemos legítimamente una perturbación de multiplicar por 2 en el círculo, y que no es evidente cuál sería el reemplazo como para la medida de Lebesgue, para poder hacer este análisis estadístico de la órbita. Entonces yo puse la pregunta ahí, es si existirá alguna medida invariante absolutamente continua con respecto a Lebesgue a este caso. Y aquí es donde voy a hacer la conexión con la mecánica estadística. Entonces vamos a dejar esta pregunta en stand-by, la vamos a retomar al final, y ahora voy a ver una cosa que en apariencia es completamente distinta, ¿okay? Que son los estados de Gibbs. Entonces, primero una motivación física, yo no que entienda bien esto, pero es para entender mejor el teorema que voy a explicar después. La motivación física es la siguiente. Bueno, vamos a ver estos estados de Gibbs y después vamos a conectar esto de los estados de Gibbs con la pregunta que teníamos un rato de la medida absolutamente continua. Entonces, aquí hay un modelo súper simple, es un sistema que vamos a numerar las posiciones de 0, 1 hasta m-1, y en cada posición, ahí hay un átomo, una partícula, lo que sea, puede estar en alguno de los estados, y esos estados los vamos a etiquetar desde 1 hasta n. ¿Okay? Entonces, las configuraciones de este sistema serían simplemente sigma, el espacio de configuraciones, es 1 a la n a 0,1 a la m-1. ¿Okay? Son todos los, digamos, palabras que puedo formar de largo m en este alfabeto 1m. Y vamos a suponer que cada una de esas partículas tiene asociada una energía.
que la vamos a anotar por phi. Y la energía depende en el estado en el que uno se encuentra, o sea, phi depende de x sub i. Entonces, cada configuración uno le puede asociar una energía total, que sería, bueno, la suma de las energías que aporta cada partícula. Ahora, es la contribución a la energía de X sub I que puede venir dado, si uno refiere un poco más a esto, uno lo puede pensar que viene dado por una energía potencial que tiene en sí misma la partícula, más unas energías de interacción con sus vecinos. Pero no importa, yo no voy a distinguir ese caso, voy a meter toda esa energía junta, va a estar en phi, ¿ok? Y solo depende del estado de la partícula, por ahora, ¿no? Bien, entonces la gente en mecánica estadística dice que si uno tiene un sistema con esas características, y que, bueno, cada configuración tiene ese nivel de energía, entonces si yo agarro ese sistema y lo pongo al lado de una cosa que se llama un baño calórico, creo que se llama, que es un sistema que se supone que es una fuente de calor muy grande, que no va a cambiar su energía calórica si yo pongo este sistema al lado del otro. Es como, por ejemplo, si uno pone las botellas de cerveza en la playa, uno no le cambia la temperatura al mar, ¿ok? Entonces, si uno hace eso, el sistema de uno, que puede estar en todas estas posibles configuraciones y tiene cada uno de estos niveles de energía, uno lo puede describir a través de una distribución de probabilidad sobre las configuraciones. Y la distribución, que se llama estado de Gibbs, que entonces la probabilidad de que el sistema esté en la configuración x0, que uno está xm-1, es la exponencial de menos beta por la energía dividido por una normalización, que típicamente se denota z de beta, que bueno, la suma de los otros términos. Aquí beta los físicos lo interpretan como uno partido por la temperatura por una constante física. Bien, ya. Entonces eso solo como para entender el lenguaje del teorema que quiero enunciar ahora. Entonces ahora vamos a ver una versión infinita de ese modelo, y vamos a pensar una versión infinita hacia un lado. Se puede hacer hacia los dos lados, pero yo lo voy a pensar por ahora hacia un lado porque es más fácil para esta charla. Entonces vamos a cambiar nuestro espacio de configuraciones. En vez de ser 1 hasta n a la 0 hasta n-1, vamos a cambiar eso por lo natural. Entonces ahora tenemos toda la secuencia infinita en los símbolos desde 1 hasta n, y vamos a dar los símbolos de 1 hasta n de la topología discreta, y con eso podemos dotar sigma con la topología producto, que nos queda un compacto, un espacio súper lindo. Y aquí vamos a definir una dinámica que es la traslación a la izquierda. Tomamos una secuencia de símbolos, y la traslación a la izquierda simplemente uno mueve la secuencia a la izquierda, borra el primer símbolo. ¿Okay? Eso se llama, bueno, traslación a la izquierda o shift. Y vamos a considerar una función phi, como el caso de antes, que se llama potencial en este contexto. No está importante el lenguaje, pero bueno, esa es la palabra que se usa. Simplemente una función del espacio de estado a valores reales. Y la vamos a pensar igual que antes. Phi en X, se supone que esto, tenemos esta secuencia infinita, entonces phi es la energía asociada al punto X. ¿Ya? Y aquí hay una cosa media técnica que es para enunciar el teorema correctamente, que es como la variación de phi, que es un módulo de continuidad que tiene que tener esta función, un módulo de continuidad específico. Se los puedo leer ahí, la variación késima, uno va comparando dos configuraciones que coinciden con la configuración X y la configuración Y, que coinciden en una primera ventana de largo K, y uno ve la diferencia de la función ahí y toma el supremo. Ya, entonces ahora vamos a ver el teorema que estaba motivando, que es el teorema de Ruel. Y bueno, el enunciado es el siguiente: uno toma una función phi, un potencial, y supone que este módulo de continuidad satisface una propiedad de decaimiento especial, o sea, la variación késima de phi es menor o igual que c por alfa a la k, donde c es una constante positiva y alfa 0, constante 0 y 1, ¿okay? Decae exponencialmente eso. Entonces el teorema dice que existe una única medida boreliana de probabilidad invariante en sigma, para la cual uno puede encontrar constantes C1, C2 y P, tales que para todo X en sigma y para todo M en los naturales, uno puede estimar la medida de
del cilindro, del cilindro asociado a X, ¿ok? Esto es la medida del cilindro asociado a X, eso sería el conjunto tal que en la primera coordenada tiene X0, X1, y hasta en la coordenada n-ésima tiene Xn-1, ¿ok? Ese conjunto, fuera de eso, el conjunto toma cualquier valor, ¿ok? Entonces, esta única medida de probabilidad invariante que satisface eso es proporcional a la exponencial, esto hay que leerlo así, esto es la exponencial de la energía asociada a esta palabra, o este cilindro, ¿ok? Y aquí va a estar dividido, esto exponencial de menos pm, podemos pensar que eso está dividido por la normalización, por z. Pero aquí vamos a necesitar una normalización que va a depender de m, ¿ok? Entonces, en vez de hacer para cada m tener una normalización, uno ve la tasa de crecimiento de lo que debería, no voy a definir la normalización acá, pero se puede hacer. Esto solo para que uno entienda lo que estoy haciendo, para entender mejor el enunciado. Uno, en vez de considerar esta normalización para cada m, uno ve la tasa de variación exponencial de esa normalización, y bueno, eso existe, un límite, y lo llamamos p, y uno normaliza por p partido por m. O sea, perdón, por la exponencial de p por m. La exponencial de p por m es exactamente, es el factor de normalización que uno tiene que poner ahí, ¿ya? Entonces, esto sería como una generalización de la medida del estado de X anterior a este modelo de una ventana, con este modelo infinito, ¿ya? Entonces, unas observaciones de esto es que, bueno, la medida mu, que en este teorema se le llama estado de Gibbs, o también se le llama estado de equilibrio, con eso que les dije ahí sobre P, uno puede ya intuir que P es única, si esa constante existe, es única. Uno puede hacer el cálculo incluso a partir de la desigualdad, uno se da cuenta que es única, ¿okay? Y además, P admite otra caracterización. P se puede describir como el supremo de la entropía de una medida invariante más la integral del potencial por esa medida invariante. Entonces, solo como para cultura general, la entropía es una medida de qué tan aleatorio es el sistema cuando uno lo ve a través de esa medida, ¿okay? Pero no voy a definir qué es la entropía ahora. Y lo que sí es relevante, por ahora, es que mu es la única medida de probabilidad invariante que maximiza este supremo, ¿okay? Y la verdad que de aquí viene la invarianza, o sea, perdón, la unicidad que aparece en el teorema. Si uno ve este teorema y trata de probar que es único usando esa desigualdad, no va a llegar a ningún lado. No se puede, de hecho. ¿Okay? Uno prueba que esa medida satisface esto que le escribe acá, que es igual a que realiza este supremo, este max, y ahí prueba la unicidad. ¿Okay? Ya, entonces tenemos este teorema de Roel que viene motivado por cosas de la mecánica estadística, aunque esta es una versión escrita más apropiada para sistemas dinámicos. En mecánica estadística típicamente los phi, la energía, son cosas que ven a un punto y sus vecinos cercanos, nada más. Pero en sistemas dinámicos uno necesita que este phi pueda eventualmente depender de más coordenadas. ¿Okay? Ya, entonces esta es una versión más pensada para sistemas dinámicos. Y ahora, antes de volver al problema del círculo, me gustaría ver algunos ejemplos de qué cosas son estados de equilibrio, qué cosas son estados de X, porque yo sé que la primera vez que uno ve este teorema, uno queda medio perdido y no sabe qué relación hay entre el phi y entre el potencial y la medida, queda como medio extraño. Entonces, vamos viendo algunas medidas que son familiares, en general, para la mayoría de los matemáticos, y veamos si entran en este contexto o no. Entonces, las primeras medidas son las medidas de Bernoulli, que se definen de la manera siguiente: uno asigna un vector de probabilidad, a cada símbolo uno le asigna un peso, y la suma, todos los pesos son positivos, y la suma vale 1. Entonces, uno define la medida de los cilindros de la manera siguiente: ve el cilindro, ve la palabra que uno le aparece, y uno va poniendo el P correspondiente dependiendo de los símbolos que aparecieron. Entonces uno pone PX0, PX1, PXM, dependiendo de los símbolos como fueron apareciendo. Entonces, bueno, estas medidas son las que modelan cuando uno tira una moneda, o uno tira un dado, ese tipo de cosas. Proceso independiente, idénticamente distribuido. Y veamos cómo entran en este contexto. Entonces uno podría definir phi de x como log
de P de X0, aquí X0 es la coordenada 0 de esta configuración, ¿okay? Y uno se da cuenta que uno puede escribir la medida de Bernoulli exactamente como, en vez de poner los P que había puesto antes, podemos escribir la exponencial de phi, y es exactamente la medida de Bernoulli, y además uno puede escribir eso de manera aditiva, ¿okay? Eso es la exponencial de la suma de phi de x, de agarrar x y ir iterándolo por la dinámica. Entonces, bueno, las medidas de Bernoulli serían estados de equilibrio, ¿okay? Con este potencial, y este es un caso, en este caso particular, la constante C1, C2 son 0, y P también es 0, no es necesario normalizar. Ahora uno se podría preguntar, bueno, ¿qué pasa si yo tomo un potencial que depende de la primera coordenada, pero que no es algo, no un vector de probabilidad? Bueno, las medidas de Bernoulli a uno le dan una idea de qué es lo que uno puede hacer. Uno puede, y la medida de Gibbs también, ¿okay? Uno puede definir P sub i a partir de estos datos, a partir del potencial, que sería el exponencial de A sub i partido por la normalización que hay que hacer para que estos sean vectores de probabilidad. Uno reemplaza acá, qué es cada cosa, y nuevamente, bueno, arriba queda la exponencial de la suma de phi evaluada en los iterados de la dinámica, pero aquí hay que normalizar por algo. Ya no es como antes, aparece un término de normalización, y en este caso ese término es exactamente, bueno, el P de la normalización es justamente la normalización que está aquí abajo. Eso sería P. Y bueno, si uno en vez de reemplazar, en vez de usar phi, hace beta phi, ¿okay? Con beta positivo, y que beta es que el inverso de la temperatura, que usa generalmente la gente en física estadística, mecánica estadística, uno puede ver cómo varía este P en función de beta, y simplemente poner beta ahí en la exponencial. Bien, otro ejemplo que podemos ver son las medidas de Markov. Las medidas de Markov se definen a través de un vector de probabilidad y una probabilidad de transición. La probabilidad de transición es una matriz que satisface que la suma por columna es 1, y para definir la probabilidad de un cilindro, uno necesita la probabilidad del lugar donde parte, y después uno multiplica las probabilidades de transición. Y esas son medidas conocidas en general cuando uno hace un curso de probabilidades de eso. ¿Y cómo se pueden ver en este contexto? Bueno, en este contexto uno define el potencial phi de x, igual que antes, como log de la probabilidad de transición, y uno ve que la medida, la probabilidad de Markov, se puede escribir de esta manera, en el lenguaje esto de los estados de Gibbs, con la exponencial y todo eso. Entonces sale la probabilidad de la posición inicial por la exponencial de la suma de Birkhoff, y si uno aquí acomoda un poco las cosas, le agrega el último término, y pasa esta probabilidad inicial a una constante, a cota por abajo y a cota por arriba, uno se da cuenta que esta medida de Markov es proporcional a la exponencial de la suma de los phi, así como en el caso de Gibbs. ¿Okay? Entonces esto también sería una medida de Gibbs, ¿okay? Para ese potencial, y nuevamente el P es 0. Bien. Y esto uno le da idea de qué pasa, igual que el caso anterior, si en vez de tener probabilidad de transición, uno simplemente tiene un potencial que depende de las dos primeras coordenadas, ¿okay? O sea, de x0 y x1. En ese caso uno puede definir una matriz, ¿ok? A y j, que va a ser la exponencial de A y j, este es el número real, y en ese caso obtenemos una matriz cuadrada que es positiva. Y aquí una cosa simpática, no es tan evidente cómo definir de aquí cómo a partir de estos datos obtener una medida, ¿ok? Entonces hay que recurrir a algo que es un poco más poderoso, que se llama el teorema Perron-Frobenius. En estas condiciones, cuando uno tiene una matriz cuadrada positiva, hay un teorema que se llama el teorema Perron-Frobenius, que dice que existe un valor propio positivo y un vector propio con coordenadas positivas, ¿ok? Bueno, esa es la ecuación del vector propio. Y usando esa información podemos definir un P y J como A y J por BJ partido por lambda BI. ¿Okay? Y esta matriz P es una matriz estocástica. ¿Okay? Y nuevamente el teorema Perron-Frobenius es una matriz estocástica que tiene todas las coordenadas positivas. Nos va a descartar, pero ahora el valor propio es 1 asociado a esta matriz. Entonces el teorema de Perron-Frobenius nos dice que existe un vector, ahora por la izquierda, ¿okay?
que es un vector propio con coordenadas positivas asociado al valor propio 1. Y ahí uno define una medida mu exactamente como lo hizo en el caso marcoviano, la define y después reemplaza los términos, reemplaza que es cada cosa, va reemplazando, y llega al final, que esa medida que definimos ahí va a ser proporcional a la exponencial de la suma de phi en los primeros k iterados de la órbita, dividido por este factor de normalización que es la exponencial de m log lambda. Entonces aquí el p es log lambda. ¿Okay? Y bueno, como el teorema dice que si existe una medida con esas características, entonces la única, entonces esta es la medida de Gibbs asociada a ese potencial que depende de las dos variables. Entonces ahí uno ya se hizo una idea mejor de cómo esta cosa, de la relación entre el potencial y la medida. Y bueno, si uno reemplaza phi por phi beta, uno ya no tiene una expresión tan linda como antes, simplemente tiene que la presión varía como log de lambda de beta, que no es tan directo como varía eso. Bien, entonces aquí necesito hacer un comentario de cómo se demuestra este teorema de Ruel en general, ¿ok? Pero solo un comentario, no voy a entrar en detalles, pero necesito esto porque a este nivel es donde está la conexión con la pregunta que teníamos en el círculo. Entonces, ya vimos en el caso del potencial que dependía de dos variables, que aparece un operador, ¿ok? Que en el caso anterior era esta matriz A, que era relevante. Bueno, aquí no aparece en general, cuando el potencial depende de más coordenadas, ya no es una matriz el operador, es realmente un operador en las continuas, que se describe de esta manera, pero si uno pensara, si uno lleva esto al caso donde el potencial depende de las dos coordenadas, recuperamos la matriz anterior cuando lo hacemos actuar sobre vectores. ¿Okay? Entonces, para demostrar el teorema de Ruel se define este operador, este es un operador positivo que actúa en las continuas, y se cumple algo como el teorema de Perron-Frobenius. Existe un valor propio positivo, el operador dual que actúa sobre las continuas tiene un valor propio nu, y el valor propio L, el operador L tiene una función propia positiva en sigma, que uno siempre la toma normalizada con respecto al valor propio del dual, y, bueno, esos son los datos que estoy escribiendo acá, este es el valor propio del dual, el vector propio de L, y se demuestra en realidad que la medida mu es h nu, que esa es la medida que cumple las condiciones del teorema. ¿Bien? Ya. Entonces, eso como a nivel como de la técnica de esta cuestión, ¿ok? Pero justamente al nivel de la técnica donde está la analogía entre estos dos mundos, ¿ok? No a nivel superficial. Entonces, volvamos entonces al problema de multiplicar por 2 en el círculo. Y perturbémoslo. Entonces, notemos la perturbación por T gorro, esa es la perturbación T gorro, y nosotros andamos buscando una medida absolutamente continua que sea invariante para esta nueva transformación. ¿Ok? Entonces, la medida mu que andamos buscando la voy a escribir como h de x, donde de x es de b. Entonces, que la medida sea invariante, ¿ok? Significa, y esto lo tienen que creer nomás la gente que no conoce sistemas dinámicos, que si yo hago la integral de una función continua compuesto con t gorro, con respecto a la medida mu, eso es igual al integral con respecto a f nomás, de la medida mu con respecto a f. Y eso uno lo podría comparar con respecto a la definición de ser invariante, si uno en vez de f pusiera la indicatriz de un conjunto. Ahí uno ve que tiene la misma igualdad. Bueno, y eso, y de mu en realidad es h de x. Es lo que yo quiero, que yo quiero una medida absolutamente continua con respecto a la x, entonces yo puedo reemplazar en lugar de mu, puedo poner h de x. ¿Okay? Y ahí si nos concentramos en este término de la izquierda, podemos hacer un cálculo, que es el siguiente. Entonces ahí está el término de la izquierda. Yo puedo separar esta integral entre dos pedazos. Se suma estas funciones, tienen dos ramas, entonces voy a separar esta integral en el punto de discontinuidad de esas dos ramas, que le llamé x0, ¿ok? Y a la primera rama le llamé t1, y a la segunda rama le llamé t2. Cada una de esas ramas, ¿ok? Ahora son difeomorfismos, ¿ok? Entonces yo puedo escribir, hacer un cambio de variable y escribir la integral con respecto a la función que está en la imagen, o en el recorrido. Entonces uno hace ese cambio de variable, en ambos casos, y ahí, bueno, en la imagen sería algo que está entre 0 y 1, entre 0 y 1 y ambos lados. Uno hace el cambio de variable y después junta las cosas, y le queda que tiene la integral desde 0 a 1 de f de i
por la sumatoria de los z en la primagen de t gorro de i, por la exponencial de menos de log de la derivada de t gorro en z, y eso multiplicado a h de z. ¿Bien? Y como nosotros queremos que esto, toda esta integral, sea igual a la integral de f por h, para todo f continuo, ¿ok? Bueno, espera un poco, me adelanté. Ya, tenemos eso. Y si uno se da cuenta aquí, este término que está aquí entre los paréntesis redondos grandes, es exactamente es L de h, en el sentido que tiene la misma forma que el operador de Ruel que definimos para el caso de las medidas de Gibbs en el shift, en este espacio de símbolo. ¿Okay? Entonces, como nosotros queremos que esta integral que está acá sea igual a esta que está aquí para todo f, uno concluye en realidad que va a haber una medida invariante absolutamente continua con respecto a los ejes, si solamente si este h es un punto fijo de este operador L que definimos acá, que tiene exactamente la misma forma que el operador de Ruel que definimos en el otro caso. Entonces, para terminar esta cuestión, esta demostración, lo que uno hace es, uno prueba, bueno, está implícito en el cálculo ahí, que Lebesgue es un punto fijo del operador dual, y usando las mismas técnicas que se usan para el otro teorema, uno muestra que existe un h, que es una función continua positiva, que es un vector propio para este operador L asociado al valor propio igual a 1. Y bueno, después también siguiendo las mismas técnicas que en el otro caso, uno muestra que esta medida mu es una medida invariante y por construcción es absolutamente continua con respecto a L, y además es única. Entonces esto es lo que hace, muestra la conexión en estos dos mundos aparentemente completamente distintos a este nivel como más subterráneo, más de la técnica matemática. Hay una conexión en dos cosas que en principio no tienen nada que ver, porque estos modelos de mecánica estadística son modelos que describen cómo se encuentra en equilibrio la materia, pero ahí no hay una evolución temporal, las cosas están quietas, ¿ok? Y uno simplemente utiliza medidas de probabilidad, que los físicos le llaman estados, ¿ok? Para describir distribuciones de la materia que son compatibles con las variables que observamos, las variables macroscópicas que observamos. Pero no hay dinámica. Y en esta otra cosa, de perturbar el círculo, sí hay dinámica, hay una interpretación dinámica. Son dos mundos completamente distintos, pero a nivel así, de la técnica, están conectados. Y yo quería mencionar algunos problemas relacionados con esto, y aquí termino. Elegí estos problemas porque son más fáciles de entender. ¿Okay? Pero no son necesariamente fáciles de abordar. Y son problemas actuales, la gente está pensando en esto. El primero, el siguiente, volvemos al contexto donde hicimos el operador de Ruel. Entonces tenemos 1, el alfabeto 1n a la n, y tomamos la dinámica de la traslación a la izquierda, y ahora un potencial phi que sea localmente constante. Eso quiere decir que hay un número fijo de coordenadas, digamos 1000, y el potencial depende de las primeras 1000 coordenadas de cada configuración. Entonces, ¿qué se sabe en este caso? En este caso es conocido que las medidas de Gibbs convergen cuando beta es en el infinito, y convergen a una medida invariante que maximiza la integral de phi, pero no sabemos a cuál converge. Ahora, hay un montón de casos donde hay una única medida que maximiza el potencial, y está bien, ¿ok? Y en ese caso converge esa única medida. Pero también hay otros casos donde pueden haber varias medidas que maximizan el potencial. Y nosotros sabemos que converge, pero no sabemos a cuál converge. Y es como súper frustrante eso, ¿no? Me gustaría, si esto estuviera modelando un sistema que se está congelando, uno quiere saber a dónde se va a congelar la cuestión. El segundo problema, que es una versión continua de esto, bueno, el problema anterior es un problema actual, el problema 1, yo nunca he pensado en él, sé que hay gente que lo ha intentado, pero yo nunca, no les puedo decir ni las dificultades ni nada. De llevar ya como, no sé, 10 o 15 años en la literatura, y todavía no hay respuesta para saber a dónde converge. Quizá hay que, no sé, tener alguna intuición física para saber, quizá, para intuir a dónde uno podría dar. El segundo problema es, en el contexto de la dinámica diferenciable, vamos a considerar endomorfismos del círculo, o sea,
así como z cuadrado, transformaciones que le dan dos vueltas al círculo, que son expansoras, eso quiere decir que la derivada es mayor que 1, y vamos a considerar el potencial geométrico, que es menos el logaritmo del módulo de la derivada. Bueno, el módulo en este caso no se justifica mucho, pero esa es la forma usual de notarlo. Entonces aquí una pregunta es, ¿cuán grande es el conjunto de estos F, tales que los estados de equilibrio convergen cuando, o los estados de Gibbs, cuando beta se va a infinito? Primero, claro, ¿cuán grande es el conjunto donde uno sabe que converge? Y si ese conjunto resulta ser grande, o si uno es capaz de entender ese conjunto en los casos que converge, saber a qué converge. ¿Okay? Sería súper interesante saber si, por ejemplo, el modelo que uno tiene en mente en estas situaciones es que deberían converger a cosas a medidas que están soportadas en órbitas periódicas. Pero eso está abierto. Bueno, yo tengo alguna idea. Este sí que lo he pensado. ¿Okay? Tengo alguna idea de cuán grande es el conjunto al cual, donde convergen. ¿A qué converge? Todavía estoy lejos de probar lo que uno espera, que es que converja a órbitas periódicas. Y sí conocemos un poco más, conocemos ejemplos donde no convergen. Entonces no es como el caso anterior de los potenciales localmente constantes que siempre convergen. Aquí hay cosas donde no convergen. Y estos ejemplos son ejemplos que son infinitos, pero no son analíticos. ¿Okay? Entonces uno tiene la pregunta, ¿qué pasa en el caso analítico? Si siempre convergen o no. Ahí sí que no tengo la más mínima idea. ¿Okay? Sí tengo una idea más o menos en términos genéricos de cuándo convergen en ambos casos, en el C infinito y en el analítico. Pero en el caso analítico quizás podría converger siempre, y ahí sí que no sé nada de eso. Y el último problema, que es el problema que está más como tiene una pata entre mecánica estadística y sistemas dinámicos, es, aquí nos vamos a salir del mundo dinámico, vamos a considerar una acción de Z2, y el sistema es lo mismo, un alfabeto finito desde 1 hasta n, y todas las configuraciones sobre Z2, porque en Z2 puede poner una partícula, y esa partícula puede estar en uno de los estados de 1 hasta n. Y ahí en ese sistema uno considera las traslaciones por Z2, ¿ok? Y esa es la dinámica. Y aquí se sabe que hay ejemplos de potenciales que son localmente constantes, donde no hay convergencia en los estados de equilibrio, y aquí hay que ser súper cuidadosos, que hay que hablar de estados de equilibrio, no de medidas de Gibbs, porque en dimensión 1 los estados de equilibrio y las medidas de Gibbs se confunden, pero aquí no. En dimensión 2 las medidas de Gibbs son más grandes. Entonces voy a hablar de estados de equilibrio o de medidas de Gibbs invariantes. ¿Okay? Entonces aquí es distinto a dimensión 1. Aquí tenemos casos localmente constantes donde no hay convergencia. No sabemos qué pasa. Y una pregunta es si podemos decir genéricamente, que genéricamente es convergencia. Sabemos que en general no hay, pero si genéricamente habrá. Y si uno puede responder esa pregunta, ¿a qué hay convergencia? Y el modelo en dimensión 1 es que uno converja cosas periódicas. Aquí el modelo yo creo que no. Uno no converja cosas periódicas. Yo espero que sea otra cosa. Y eso sería todo. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias. Y espero no haberme pasado en el tiempo. No, muchas gracias. Agradecemos a Daniel por esta bonita charla. Y no sé si alguien abro el micrófono ahora para comentarios o preguntas. En el problema 2, Sí. ¿la entropía del límite uno tiene alguna idea? ¿Tiene que ser 0? Bueno, mira, eso no lo he chequeado porque no he alcanzado, no me ha dado el tiempo ahora. Pero sí, yo intentaría hacer eso. Es que es como la versión débil. No sé si te acuerdas en optimización ergódica, que está como el resultado de Morris, que es como la versión débil de la conjetura de no sé quién. ¿Ya? Yo esperaría en este mismo caso. ¿Okay? Voy en la mitad. Voy en la mitad, que genéricamente tengo convergencia, entonces ahora me falta la otra parte. ¿Ya? Pero no he alcanzado, pero estoy ahí cerquita. En el problema 2, en el caso C1 más alfa, se sabe de convergencia, es un resultado de Contreras
Tuilán López. De hecho, el conjunto donde convergen y se converge a una medida periódica que más encima es estable, ¿ok? O sea, perdón, el conjunto donde converge tiene un interior no vacío que es denso. El conjunto de las dinámicas que convergen, ¿no? A ver, les voy a decir para el resto de la gente que no está familiarizado con este problema, hay una versión de este problema que uno tiene que multiplicar, por ejemplo, por 2 en el círculo, y mirar esto, uno fija la dinámica y varía los potenciales. Y si uno varía dentro de los potenciales Lipschitz, uno puede decir que genéricamente los estados de equilibrio, más que genéricamente, hay un conjunto abierto y denso de potenciales Lipschitz, tal que los estados de equilibrio convergen a una órbita periódica. Eso fue demostrado por Gonzalo Contreras, creo que en el 2015, o por ahí, y salió en Invenciones, estuvo bien bueno. Aunque ahora se entiende mejor, hay demostraciones más cortas. De hecho, Jairo tiene en su página una demostración bastante corta, y que está súper buena. Entonces, este problema es como un análogo a eso, donde la diferencia aquí, la dinámica y el potencial van juntos, porque aquí el potencial está ligado a la dinámica, porque es la derivada de la dinámica. Entonces, a diferencia del caso anterior, donde uno fija la dinámica y se mueven los potenciales, aquí uno tiene que plantearle la pregunta dentro del mundo de los endomorfismos expansores, y ver ahí qué es lo que puede decir. Y un poco más torcida la cuestión, porque en los otros resultados uno agarra un potencial, lo trata de perturbar, y trata de mostrar que el perturbado sí tiene esta propiedad de convergencia en una órbita periódica, pero acá yo agarro el potencial, lo perturbo, y después quiero ver que eso corresponda al potencial geométrico de una cierta dinámica. Entonces también se me mueve la dinámica, se me mueven los puntos, se me mueve todo. Y eso es lo que lo hace más difícil de manipular. Todo se mueve en este caso. Parece Galileo. Bueno, no sé si hay más comentarios o preguntas. Le agradecemos de nuevo a Daniel por la charla. Y sí, podrían, no sé. Y eso, creo que podría la Constanza, ahí va a haber, ¿cómo se llama? ¿Club de Matemáticas el próximo viernes o no? No, tenemos un pequeño receso, así que el próximo viernes no hay club, así que después vendría de nuevo coloquio el viernes que viene, y así el club va a ser en noviembre ya. Ah, ya, entonces muy bien. Sí. Nada, pues agradecemos la presencia y nos estaremos viendo entonces en 2 semanas más. Y como siempre, vamos a dejar guardado el video de este coloquio, y va a estar disponible en el YouTube de la facultad, por si lo necesitan ver después. Eso. Ya. Muchas gracias. Dejar de grabar ahora. ¿Va a dejar de grabar?